nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ocupe su asiento. En esta tarde, hermanos, vamos a ver este tema que para mí es de suma importancia. Amén. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia sepa que nosotros como creyentes tenemos una doctrina que se llama imposición de manos. Porque muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando se ora por una persona se le impone, ¿qué cosa? La mano. Y a lo mejor usted se pregunta, ¿por qué el pastor o los pastores ponen las manos sobre los enfermos o sobre otras personas? Este es el estudio que vamos a dar en esta tarde y vamos a aprenderlo, vamos a tratarlo minuciosamente para que usted entienda el por qué se hace. Vea el versículo 2 de Hebreos 6:2. ¿Qué dice? ¿De la doctrina de qué? O sea que el bautismo es una doctrina directa ¿de quién? De Dios. O sea que el bautismo que nosotros o con que nos bautizamos viene de la palabra de Dios. No lo saca un pastor, no lo saca un ministro, un apóstol, un profeta, o porque se le ocurrió y ya él va a bautizar a quien sea. No, porque viene en la Biblia y es una doctrina. ¿Amén? Ahora, ¿qué sigue después? La doctrina de la ¿qué? Imposición de manos. Ahí es donde nos vamos a quedar. De la imposición de manos. Voy a empezar a definirlo un poquito más para que usted lo entienda. La palabra imposición, imposición significa, es un acto simbólico que consiste en poner las manos sobre una persona, oiga bien esto, para transmitir un don, un poder o algo sobrenatural. Amén. A ver, ¿cómo es eso? O sea, yo tengo el poder y la autoridad de al momento de poner las manos sobre alguien, yo pueda transmitir un don, un poder o algo sobrenatural en esa persona. ¿Sí o no? ¿Sí tengo ese poder o no? Bueno, pues esto es lo que vamos a aprender ahorita. A ver, hermanas o hermanos que están aquí. Las manos son tan importantes para muchas cosas, ¿sí o no? ¿Para qué sirven tus manos? A ver, levanten sus manos todos. ¿Para qué te sirven las manos? A ver. Para lavar los trastes. Para cachetear a tu esposo cuando se porta mal. ¿Sí o no? Para jalarle las orejas a tus hijos. Pero también sirve para alabar a Dios. ¿Sí o no? Sirve para bendecir a Dios. Pero también sirve para orar por los enfermos. Vean. Entonces, las manos son tan importantes como para servir a Dios como a nuestras actividades diarias, ¿sí o no? Pero también ponga atención aquí. Tus manos como hijo de Dios tiene una connotación espiritual y vamos a ver el por qué se los estoy diciendo. Vamos a ver que Jesús imponía las manos. Vamos a ver Mateo. Ahora sí los voy a traer de aquí para allá con la Biblia. Mateo capítulo 9, versículo 18. Y vamos a notar cómo Jesús, hermanos, pone las manos para sanar la hija de Jairo. A ver, hay ocasiones que Jesús decía a lo mejor, o como Pedro, levántate y anda. Pero ¿por qué Jesús imponía más las manos para sanar a los enfermos? ¿Por qué, hermanos? ¿Será porque él quería? No, porque traía una connotación espiritual. Vamos a ver el 9:18. ¿Qué dice? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de ¿qué? ¿Murió o no murió? Ah, bueno, murió. ¿Y qué le dijo Jairo? Mas ven Jesús y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué connotación trae el imponer las manos sobre alguien?
vida. ¿Sí o no? Vean lo que dice: pon tu mano sobre ella y ella vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y bueno, lo demás sucedió. Fue allá, la tocó. ¿Y qué pasó? La hija de Jairo revivió. O sea que estaba muerta, pero llega Jesús, le impone las manos. ¿Y qué sucede? ¿Sanó? ¿Sí o no esa persona? ¿Sí o no? Más bien revivió. Porque resucitar es otra cosa. Solamente Jesús resucitó y Él se fue y sigue vivo hasta el día de hoy. Los demás revivieron porque volvieron a morir. Amén. Así que tenga en cuenta esas palabras. Porque muchos dicen: Jesús resucitó a Lázaro. Sí, lo revivió. Pero Lázaro volvió a morir, ¿sí o no? Ahí está. ¿Jesús volvió a morir? No. Entonces Jesús sí resucitó y sigue vivo hasta el día de hoy. Pero Él impuso las manos. ¿Y qué pasó? La hija de Jairo revivió. Entonces, evidentemente, hermanos, Jairo sabía que Jesús imponía las manos. Por eso se lo pidió y le dijo: ven y pon tu mano sobre ella. Y ella vivirá. Y vivió la hija de Jairo. Vamos con otro ejemplo. Marcos capítulo 7 versículo 32. Todo esto lo hago, hermanos, porque siempre un predicador, óigalo bien, siempre un pastor, un apóstol, profeta, como se llame, siempre debe utilizar ¿qué cosa? La Biblia. Porque de ella depende la formación de aquellas personas que están escuchando al predicador, ¿sí o no? Porque lo que usted escuche de mí, lo que usted escuche de otro pastor, de eso va a aprender, ¿sí o no? Pero si usted escucha cosas que no vienen a la Biblia, también eso hará. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de alguien. Pero lo más importante, hermanos, es aprenderlo de la palabra de Dios. Marcos 7:32, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué le trajeron? Un sordo y un... Bueno, es lo mismo. O sea, sordo y tartamudo tenían los dos problemas. O sea, no oía y tartamudeaba. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Vean. Y le rogaron que le pusiera la mano ¿en dónde? ¿En la panza? Perdón por la expresión coloquial. ¿En los pies? ¿En las rodillas? ¿En el pecho? ¿En el cuello? ¿En las manos? ¿Dónde dijo que le pusieran las manos? Que le pusieran la mano encima. ¿Encima de qué? Obviamente que tenía que ser en la cabeza. ¿Sí o no? Y tomándole aparte, la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, etcétera. Y bueno, el asunto es de que el sordo empezó a hablar el tartamudo empezó a hablar y el sordo, o sea que es el mismo, empezó a escuchar. ¿Sanó o no sanó? Por imponerle las manos encima. ¿Sí o no? ¿Sí está viendo? ¿Sí está viendo el por qué el libro de Hebreos 6:1-12, que son los rudimentos, la enseñanza, la doctrina de Cristo que se debe de practicar en la iglesia porque viene en la Biblia? Y muchos ya no lo hacen, hermanos. Muchos ya no imponen las manos sobre los enfermos para que sane. Muchos dicen: esa no tiene poder, eso qué autoridad va a tener. Yo desde lejos le digo: levántate, ya se levanta. Sí sucede en ocasiones porque Dios es milagroso, Dios es misericordioso y por su misericordia hace cosas. Pero es importante imponer las manos sobre los enfermos. Vamos con otro texto. Lucas, dele vuelta. Lucas capítulo 4, 40 al 41. Wow. Eso también es algo importante. Mire, y aquí usted no me va a dejar mentir. Aquí habla de todos. 4, 40 al 41 del libro de Lucas. Lo voy a leer para no tardarnos mucho. Amén. Al ponerse el sol. ¿Cuándo es cuando se pone el sol? Pues en la tarde, ¿no? Todos los que tenían enfermos, vean, todos los que tenían enfermos de diversas. ¿Qué significa la palabra diversas? Diversidad, muchas, de diferentes enfermedades, amén. Diversas enfermedades. ¿Lo traían a quién? ¿A quién lo llevaban? Al pastor, al apóstol, al profeta, al ungido. No, dice que lo traían a Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Y él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué pasaba? Entonces, ¿qué hay
cuando uno pone las manos sobre los enfermos. Hay una connotación espiritual. Por eso yo empecé diciendo que la palabra imposición significa, hermanos, transmitir un don, un poder o algo sobrenatural a la persona por quien se está imponiendo las manos sobre su cabeza. Porque en esta ocasión estas personas fueron sanadas solo porque Jesús imponía las manos y los sanaba. Así que los sanaba. ¿Y qué dice el 41? También salían, ¿qué cosa? Por ahí alguien me dijo, no, a ver, permíteme tantito. Jesús no ponía las manos sobre los demonios, los que endemoniados, A él no ponía las manos sobre los endemoniados. Nada más era para los enfermos. Pero para los endemoniados él les decía, sal fuera y vete. Sal de ella, ¿sí o no? Pero aquí dice que también salían demonios de muchos. Aquí el contexto está diciendo que él ponía las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Entonces, hermanos, es importante que la iglesia sepa que tiene autoridad para poner las manos sobre los enfermos. ¿Lo tienes o no lo tienes? Lucas 13:13, ahí mismo. Denle vuelta a la hoja y vamos con el libro. Bueno, el escritor Lucas, que también era un doctor. ¿Sí lo sabían o no? Lucas también escribió el libro de Hechos y Lucas era un doctor. Y él corroboraba todas estas cosas y eran así. Y él se daba cuenta que todo lo que hacía Jesús era algo sobrenatural. Ni la ciencia médica podía entender cómo es que Jesús sanaba, cómo es que Jesús hacía tantas cosas o echaba fuera demonios, y nadie lo entendía como hoy en día. Hay gente que no entiende el por qué tú has sanado de alguna enfermedad, de algún tumor y sin necesidad de medicamentos, ¿verdad? No lo entienden. ¿Por qué? Porque no está en la cabeza del ser humano entender esto, porque viene de allá arriba el poder, ¿sí o no? 13:3, ¿qué dice? 13:13, perdón. A ver otra vez, no los escucho. Aleluya. ¿Sí lo está leyendo o no? Pero vean lo que dice el 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, escuchen bien, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué hizo? Fíjense muy bien. Primero le habló a la enfermedad, ¿sí o no? Le dijo, mujer, le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y luego, ¿qué hizo? Luego puso las manos sobre ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía esta mujer? Estaba jorobada. O sea, estaba encorvada, ¿no? O sea, tenía su joroba aquí. O sea, estaba así agachada. Y alguien podía decir, pues es una enfermedad normal, es de la ciencia médica y los pueden curar. O con una terapia física. No. ¿Cuántos años tenía, pastor? 18 años encorvada. ¿Y quién la podía sanar? Nadie. Pero llegó Jesús y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y luego, ¿qué pasó? Luego se fue de parranda allá a bailar, no sé qué tanta cosa por ahí. ¿Qué fue a hacer? Porque así somos muchos de nosotros. Sanamos y nos vamos de la iglesia. Yo he visto aquí muchos que han sanado, pero ahora no los veo. Recibieron su sanidad y andan en la pachanga ahora. Andan en las fiestas patronales, andan haciendo tanta cosa. ¿Sí o no? Bailando, tomando, fumando, drogando, etcétera. Pero ya recibieron su sanidad. Pero ella dice que cuando fue libre de la enfermedad, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y todos los de ahí, de los sacerdotes de la sinagoga, se enojaron porque había sanado en sábado, porque no era lícito sanar sábado según ellos. Pero recuerden que el Señor es el Dios del sábado. Jesucristo es el Dios del sábado. Amén. Bueno, esa era una mujer encorvada. Ahora vamos a ver otro caso. Regresemos a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 8:3, de un leproso. Vean, hermanos, cómo es que Jesús imponía las manos y las personas eran sanadas. Y al rato vamos a hacer algo. Van a ver si no. Al rato vamos a orar por todos. Y usted va a bendecir a su hermano, el que está a su lado, va a levantar su mano y le va a señalar y va a orar por él.
Amén. ¿Saben por qué? Porque trae autoridad. Ahorita más adelante lo vamos a ver. A ver, ¿qué dijimos? Mateo, ¿qué? 8:3. ¿Ya lo tienen? Dice, Jesús, bueno, leas el 8, el 1 y el 2, el 3 para que entienda que habla de un leproso. Amén. Bueno, le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué dijo Jesús? El 3. Jesús extendiendo, ¿qué cosa, hermano pastor? Extendiendo la mano y le tocó. Dios, Jesús no le tiene miedo a tu enfermedad. Y la lepra era una enfermedad que volvía a la persona inmunda si tocaba a esa persona. Y muchos de los sacerdotes alejaban a los leprosos fuera de la ciudad, fuera de su familia. No podían estar con su familia porque era una enfermedad que si tú estabas cerca de un leproso o lo tocabas te volvías inmundo, dice el Antiguo Testamento. Entonces nadie podía estar con un leproso. Pero Jesús, ¿qué hizo? Fue a donde estaban los leprosos y ¿a poco le tuvo miedo de ser inmundo? ¿Qué hizo Jesús? Dice que extendió la mano y ¿qué pasó? Y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. ¿Cuánto le dan la gloria a este Dios que no tiene miedo de tocar a un leproso? Cualquier enfermedad para él, nada es imposible. Bendito sea su nombre. Dale un fuerte aplauso a mi rey. Aleluya. Pero fuerte, hermano, porque no los escucho. Bueno, entonces nos damos cuenta que esto que estamos enseñando, hermanos, es algo bíblico. La suegra de Pedro, 4:8-15 de Mateo, 8:15, ahí mismo lo dice. Ahí nomás lea, vais al 15 y le habla, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ahí habla también que ella tenía una fiebre postrada y dice que tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿Sí o no? Jesús imponiendo las manos. Marcos 6:5, perdón. Yo nada más solamente lo hago para que ustedes vean que lo que estoy enseñando viene en la Biblia. 6:5. Vean, pero les voy a decir una cosa, hermanos. Si usted no cree en la imposición de manos, si usted no cree que Dios puede sanarte a través de que alguien te ponga las manos sobre ti, mira, mejor dile, ¿sabes qué, hermano? No ore por mí porque yo no creo en esas cosas. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a haber sanidad sobre ti, no va a haber solución a tu problema, porque estas personas que no creyeron que Jesús al imponer sus manos sobre ellas iban a sanar, dice que Jesús mejor ya no les puso las manos porque eran incrédulos y él no hizo milagros ahí. Vamos a verlo. 6:5, ¿qué dice? Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué sanó a unos pocos enfermos? Porque no creían en Jesús. Amén. Ni su propia familia le creía. ¿Saben qué decían de Jesús? Está loco, está fuera de sí. Así, esa palabra fuera de sí significa que estaba loco. Nadie creía. Es por eso que Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí me entienden? Por eso hay hermanos que dicen, yo no voy a predicar en mi iglesia, en la iglesia donde me conocen, mejor voy a otro lado, porque donde me conocen no me creen en lo que yo predico. Y sí es cierto, a Jesús le pasó lo mismo. Allí en su tierra donde él nació, nadie le creía. ¿Quién te va a creer si eres el hijo de un carpintero? Tu mamá se llama María. ¿Tú quién eres? Y tus hermanos están allá. Conocemos cómo es tu vida. ¿Qué me vas a venir a mí a imponer las manos y yo voy a sanar? No te creo. Por eso Jesús, ¿qué hizo? Dice que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos, ¿qué cosa? Las manos. ¿Ya vieron? Jesús sanando, imponiendo las manos. Pero vamos a ver esto. Jesús no solamente lo usó para sanidad, hermanos. Vean, por eso les digo, vuelva a ver sus manos. Esas manos preciosas que tenemos, las mías también grandotas, miren. En la cámara se ven más grandes. Vean, vean estas manos preciosas. Allá usted sí dice que sus manos están feas, Bueno, allá usted. Pero tenemos unas manos preciosas. Jesús no solo usó las manos para sanar. También, ¿saben para qué lo usó? Para bendecir a la gente. Vamos a verlo, para que usted no diga, ay, ¿dónde está esto? En Marcos 10:16. Vean que sus manos de usted no solo son para
poner las manos para que sane la gente, sino para bendecir. Por eso hoy en esta tarde vas a levantar tus manos y vas a bendecir a todos, a tus hermanos que están a tu lado. Ay no, pastor, es que me cae gordo. ¿Y? Aunque te caiga gordo, tú dile al Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. A ver, ¿por qué cuando tu hijo va a la escuela y le dices, Dios te bendiga, hijo? A él sí le dice Dios te bendiga y a tu prójimo no. Ah, pero es que a mí me cae gordo. Ah, no, a él sí le dan la bendición, pero al vecino de allá no le dan la bendición. ¿Por qué? Porque me cae gordo. Por eso hoy en esta tarde, al que te cae gordo es el que vas a bendecir. ¿Cómo la ves? Así que empieza a voltear a ver quién te cae gordo aquí. ¿Por qué se ríen? Dice, ay no. A ver, vamos a verlo. 10, ¿qué dije? 16. ¿Qué dice? No los escucho. A ver, otra vez. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? ¿Ya vieron? Que las manos solamente no eran para sanar. No solamente la imposición de manos es para sanar, no, sino también para ¿qué? Bendecir. No voy a hablar mal de la gente católica, la gente que cree en esas cosas. ¿Por qué? Porque yo respeto todo tipo de religión. Pero hermanos, ¿qué hacen ellos cuando van a dejar a sus niños a la escuela o a algún lado? No les hacen la señal de la cruz y les dicen, Dios te bendiga, hijo. ¿Sí o no? Ellos bendicen, ¿cómo? Con la mano. ¿Y tú? Como cristiano, que tienes al Dios poderoso, al Dios eterno, al Dios grande, ni siquiera le dices adiós a tu hijo. Ya vete, córrele, ya es tarde. Por tu culpa se nos hizo tarde. Órale, fuchi. ¿Sí o no? En lugar de decirle, Dios te bendiga, hijo mío, que te vaya bien. O a tu esposo, Dios te bendiga, esposo mío. O a tu esposa, Dios te bendiga en el trabajo. ¿Por qué no? Pero no, nosotros salimos como... ¿Cómo? Ah, sí, también, con las manos también se puede maldecir, hermano. Y en la Biblia lo dice, pero hoy estoy hablando de algo bueno, porque no querrán que les hable de que también en tus manos trae maldición. También puedes maldecir con las manos. Y eso viene en el Antiguo Testamento, cuando se imponían las manos y para maldecir, pero también se imponían las manos para bendecir. Miren, hermanos, ¿se acuerdan de la historia de José? De Jacob. Jacob, ya siendo viejito, pues ya no veía muy bien. Dice que llamó a José y a sus nietos, porque pues no los conocía, y dice que los sentó en sus piernas y le puso las manos sobre su cabecita a sus nietos y los bendijo. Y también a José agarró Jacob y puso las manos sobre Jacob y bendijo a Jacob. Y a poco no, el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo bendecido. ¿Sí? Entonces, las manos no solamente son para usar, para sanar enfermos, sino también para bendecir. ¿Cuántos bendicen en este lugar? Ya no los escuché. Se fueron los amenes, diría el pastor. Mateo 19:13. Vamos a ver otro, para que usted corrobore lo que estamos diciendo. Amén. Entonces, estas manos preciosas sirven para muchas cosas, iglesia del Señor. Amén. Mateo 19:13. Ahora vamos a ver lo que dice. Jesús bendice a los niños. Entonces, vean, le fueron presentados unos niños. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué les presentaron a los niños? A ver, ¿por qué creen que hay presentación de niños aquí en la iglesia? Ese es otro tema que yo también ya di a aquellos que les gusta aprender. Ahí está en Facebook, en internet, en YouTube. Jesús bendice a los niños. Así llama el tema y lo busca y lo ve usted para que sepa por qué en la iglesia se presentan a los niños. Porque cuando Jesús dice que les presentaron, a ver, ¿por qué los padres fueron a Jesús? A ver, dígame una cosa. ¿Por qué los padres llevaron a Jesús a los niños? ¿Por qué? Para presentar. ¿Para qué? Para que pusiesen las manos sobre ellos. ¿Para qué? Y orase. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Así como usted hace. Ay, no, mi hijo no necesita presentarlo. Ay, déjalo, es de Dios, ya Dios lo sabe, ya Dios sabe que es hijo de él. No. Aquellos tiempos, hermanos, la gente decía, bueno, Jesús con sus manos sana, pues también quiero que mi hijo lo bendiga. Y llevaron a los niños y
para que el Señor pusiese sus manos sobre ellos y los bendijese. ¿Sí o no? ¿Y qué hicieron los discípulos? Se enojaron, los reprendieron. Pero ¿qué dijo Jesús? Ay, discípulos, ustedes no entienden. Dejad a los niños venir a mí. Y usted cada que se acerca con los niños, por eso los niños se dan cuenta cuando tú eres un gruñón o una gruñona. Cuando el pastor se enoja, dicen, ay, no vamos con el pastor, ese pastor viene enojón, ni te hablan, ni te saludan. A partir de hoy, todos los niños que tú veas, bendícelos, hermanos. Porque si Jesús lo bendijo, tú también puedes bendecirlos. No que sea chamaco, me ves gordo, vete de aquí. ¿Sabe? El Señor me ha enseñado, hermanos, nosotros tenemos una tiendita. Cada que van los niños, aunque mi hermano se da cuenta a veces, agarro una paleta y le doy a los niños. De los que van allá. Porque luego vienen y dicen, nada más traigo un peso, pero la paleta vale 3 pesos. Y le digo, dámelo. Y ya les damos una paleta. Porque de los tales es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Sí o no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso dice, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino. Entonces cuando tú maldices a un niño, estás maldiciendo a aquellos que son el reino de los cielos. Aunque hay unos diablillos y tremendos, ¿sí o no? Aunque te dan lata, están ahí hartándote, ya cállense. ¿Sí o no? Pero tú tienes que tener esa paciencia y en lugar de maldecirlos o decirles cosas, Dios te bendiga, hijo, que Dios te ayude, y tu mamá también. ¿Sí o no? Sí, porque son tremendos los chamacos, ¿sí o no? Hasta nos hartan a veces, ¿sí o no? Lo decimos porque somos carne. Cuando a veces andamos ocupados de aquí para allá y el niño se atraviesa, ¡ay! Quisiéramos hasta decirles, desaparécete, pero no. Jesús, ¿qué hizo? ¿A poco Jesús, cansado de sanar, de reprender demonios, de echar fuera demonios, tanto ministerio que tenía, ¿a poco rechazó a los niños cuando se los presentaron? ¿Qué hizo él? Los bendijo. ¿Y usted qué hace? Y ni siquiera sabemos qué están haciendo nuestros niños acá, allá abajo. Debe de dar la gloria a Dios porque hay una maestra que les está enseñando. Por eso usted deje que los niños vengan a conocer a Jesús. No los tenga en casa, ni los tenga aquí, allá abajo, para que conozcan más del Señor, ¿sí o no? Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, las manos no solamente sirven para sanar, sino también para... Ya vamos aprendiendo, amén, ¿sí o no? Bueno, vamos adelante. Ahora vemos que no solamente lo hizo, sino también mandó a sus discípulos a hacerlo, hermanos. Ahora usted me va a decir, ¿ves que era Jesús? Marcos 16, 18. Ese texto ya se lo saben de memoria. Ya lo repetí en mis estudios, quién sabe cuántas veces. Hasta ya no se lo saben de memoria. No solamente fue para Jesús el imponer las manos, sino también fue para ¿qué? Para nosotros los discípulos. Ah, no, es que nada más eran los discípulos, dicen algunos. No, iglesia, Marcos 16, 18, ¿qué dice? A ver, léanlo fuerte. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Sobre quién? Los enfermos pondrán las chanclas, el saco, la corbata, así dice, la escoba ungida. No, dice, sobre los enfermos pondrán ¿qué cosa? Pondrán ¿qué cosa? Sus manos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, iglesia del Señor? Sanarán. Dale un fuerte aplauso a mi Dios, porque estas manos tienen poder y autoridad. Aleluya. Bendice a tu Creador, alábale porque Él es bueno. Por eso le amo, hermanos, porque mi Dios siempre ha sido bueno para con nosotros, para con su iglesia. Amén. Ahora, si se los dio para los discípulos, también se los dio para todo aquel que en Él cree. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Vamos atrás para que no me diga, ay, no es para mí imponer las manos, solamente es para los ministros. Vea lo que dice el 17. Y esta señal le seguirán a los que creen. ¿Dijo discípulos nada más? ¿Dijo nada más pastores? ¿Dijo nada más ministros? Dice, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y esto sanará. Y usted ni puede poner las manos cuando alguien se enferma en su casa, ¿sí o no? Ay, no, es que tengo que hablarle al pastor. Y pobre del pastor, a las 2 de la mañana ya está roncando y usted anda marcándole ahí.
El hermano a las 2, 3 de la mañana está en revelación y usted le anda ahí quitándole su revelación. Porque tengo que pedirle que ore por mí. Sí está bien lo que puede hacer, que puede pedir oración, pero si ya está y no se puede, iglesia del Señor, hágalo usted, porque Dios le dio autoridad. ¿Sí o no? ¿Nos dio autoridad, sí o no? Sí. Bueno, vamos a verlo. Entonces, igual, hermanos, en la iglesia primitiva se hacía lo mismo. Hechos 5:12. Ahí me dicen la hora, por favor, porque yo ni cuenta me doy cuánto tiempo llevo. Ya llevo 30, vean, ya, tan rápido. Y yo sentí que apenas empecé. Hechos 5:12. Vean lo que dice. Eso ya lo leímos la otra vez. Y por la mano, ¿por la qué? Por las patas de los apóstoles. Perdóneme la palabra coloquial que estoy usando, es muy vulgar. Por los pies de los apóstoles, por las sandalias del apóstol Pedro, por el saco del apóstol Pedro, por la corbata del apóstol Pedro, ¿se hacían qué? No. ¿Así dice? Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y así dice Hechos 14:3. Rápido lo voy a leer, nada más corroborando lo que estoy enseñando, hermanos. 14:3. Amén. Bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con de nuevo confianza del Señor, cual daba testimonio, bueno, etcétera. Y habla de que se imponían las manos y había sanidad. Amén. Bueno, y luego por las manos del apóstol Pablo. ¿Ustedes creen que también el apóstol Pablo, ay, no, es que el apóstol Pablo no es el que formó la iglesia y él no dice nada sobre la imposición de manos? Pues ahí te va, en el capítulo de Hechos 19:11, dice que el apóstol Pablo también impuso las manos haciendo milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Amén. Entonces también el apóstol Pablo, ¿qué hizo? También por imposición de manos el apóstol Pablo sanó. Bueno, antes de ser Pablo, porque era Saulo. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de la iglesia, ¿sí o no? Persiguió a la iglesia, ¿sí o no? En Hechos 9:17 habla, hermanos, de cómo él al caer, al quedar ciego, quedó 3 días ciego, no podía ver, y tuvo que ir a Ananías a orar por él para que él volviera a ver. ¿Y qué hizo Ananías, hermanos? En Hechos 9:17 lo dice. Dice, y habiendo tomado alimento, vean, ¿sí o no? Recobró fuerzas. Bueno, este es hasta el 18. Es el 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Pero vean el 17. Fue entonces Ananías, era un discípulo del Señor, y entró, ¿a dónde? En la casa, y poniendo sobre él, ¿qué cosa? A ver, díganlo fuerte porque no los escucho. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. También para recibir el Espíritu Santo también se imponen las manos. Dale la gloria al Rey. Y les voy a decir una anécdota, y el pastor Leo lo sabe. Allá en Oaxaca, Tlacolula, cuando llegamos, una hermana no había recibido el Espíritu Santo, que es una evidencia de hablar en lenguas, ¿verdad? Bueno, luego les explico ese tema. Ojalá Dios nos dé una oportunidad de hablar sobre las lenguas, sobre la llenura del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero esa vez ella no había recibido, bueno, no, decía, no hablaba en lenguas. ¿Y qué creen? Llegamos, el pastor Leo, oramos por ella, ¿y qué creen que pasó? Empezó a hablar en lenguas, porque les impusimos las manos, hermano. Qué maravilloso, ¿no? Se llenó de gozo, empezó a moverse, a llorar, las lágrimas hasta acá, y estaba bien agradecida la hermana, y ahora la hermana sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Y eso estoy hablando de hace unos meses, hermano. Pero vean lo que pasó, que cuando alguien impone las manos, recibe sanidad, pero también recibe bendición, pero también puede ser lleno del Espíritu Santo. Qué cosas tan maravillosas tienen tus manitas, y tú no lo sabes. A ver, revístelas. Y tú que ni crema te echas. Se parecen al pastor más, que no se echa ni crema, pero tienen las manos de señorita. Vean las hermanos, no es que les presuma, pero vean. ¿Sí o no? Yo no uso crema, pero vean. Las mías son de albañil, dice el hermano que está ahí. Aleluya, gloria a Dios, porque ahí se ve que trabaja. Yo no trabajo por eso.
No es cierto. Bueno, entonces ya vimos que, hermanos, que por medio de esto, ya voy a terminar, o sea, otra media hora más. Ya, hermanos, vemos que luego también Pablo hizo lo mismo en Hechos 28:8. Vean, él le impone las manos, pero él también impone las manos. A ver, él también aprendió de los demás discípulos. A ver, Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama. Vean, enfermo de fiebre y de disentería. ¿Sí saben qué es la disentería, no? Bueno. ¿Ah, no? No se los puedo decir por acá. Y entró Pablo a verle. Vean, ponga atención aquí. Y después de haber orado, ¿qué pasó? Aquí como que fue al revés, ¿no? A ver, primero oro y después pongo las manos. Es válido. También puedo poner las manos orando también. Después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué pasó, hermana Alejandra? Y le sanó. ¿Ya vieron? Por eso les decía que el que tú pongas las manos en algo, transmites un don, un poder o algo sobrenatural. Wow. Pero es por mí, es por ti que suceden esas cosas. No, es el poder que Dios te ha delegado para que sigas trabajando en su obra y hagas grandes cosas que Él te mandó a hacer. Bendito sea su nombre. ¿Sí o no? Entonces, la imposición de manos es para levantar también, hermanos, nuevos ministros. Aleluya. Aquí se van a levantar ministros. Y créame, hermanos, que usted no va a decir: yo quiero ser pastor. Ya póngame en el púlpito, yo ya quiero enseñar, yo ya quiero hacer esto, canto muy bonito, póngame pastor. No, tenemos que ver tu testimonio y después orar por ti, imponiéndote las manos, ungiéndote con aceite, para que Dios, hermanos, respalde tu obra de aquí en adelante. Porque aquel que es pastor y no ha sido ungido por el presbiterio, ese pastor no es pastor. ¿Es qué? Es pastor pirata. ¿Sí o no? Y hay muchos así que se levantan porque le dijeron: ay, hermano, tú tienes finta de pastor o de pastora, tú tienes finta de profeta, y se levantan y hacen su changarrito, o sea, su iglesia, y después se van a la quiebra y ya no hay nadie, nadie va a la iglesia. ¿Por qué? Porque se autolevantaron ellos, y eso no es bíblico, autolevantarse. Tiene que ser por el presbiterio. ¿Quiénes son los presbiterios? Los pastores. Si hay profetas, si hay apóstoles, si hay todo, hermanos, ancianos, diáconos, tienen que estar de acuerdo para levantar a alguien para ministro, pero se le tienen que imponer, ¿qué cosa? Las manos. Y eso también viene en la Biblia. ¿Se acuerdan de los 7 diáconos? Hechos 13:1-4. ¿Sí se acuerdan o no? De que cuando había muchas cosas, cuando no podían, hermanos, ya los apóstoles, esto está en Hechos 6, perdón, me salté a otro. Hechos 6. ¿Qué pasó ahí? Cuando crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas aquellas eran desatendidas a la distribución diaria. Entonces los 12, vean, ese es el presbiterio, los 12 apóstoles, discípulos, convocaron ¿a quién? A la multitud, hermanos, para levantar a alguien. No que yo llego y digo: la hermana Chipina me gusta para pastora, a la hermana María me gusta para diaconisa, a la hermana Panchita me gusta que ella se suba a predicar. Entonces yo estoy imponiendo. No estoy convocando a la iglesia, ni tampoco a los 12 o a la gente encargada o a los pastores para saber si ella puede tomar un ministerio. ¿Sí o no? Porque aquí dice que convocaron a todos. ¿Y qué pasó? Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscadme pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, llenos de qué. ¿Llenos de qué, iglesia? Estoy en el 6:3 de Hechos. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y escogieron a 7 varones. Entre ellos estaba Esteban. ¿Sí o no? Entonces, en la imposición de manos es ¿para qué? Para sanidad, para bendecir. ¿Y qué más dije, Saroto? Ya hasta se me olvidó. ¿Para qué más? A ver, ¿ya no se acuerdan? También para recibir el Espíritu Santo y también para levantar a nuevos
ministros. ¿Ya entendimos, iglesia? Para ya terminar con ustedes. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque en Hechos 6:1-6 lo dice, en caso de Timoteo, 1 Timoteo 4:14, con este texto termino, hermanos, para que usted vea cómo levantaron al joven Timoteo para ir a la obra del Señor Jesucristo. Entonces dijimos, iglesia del Señor, que la imposición de manos es para sanidad, es para bendecir, es para recibir el Espíritu Santo, es para también levantar nuevos ministros. 1 Timoteo 4:14. ¿Qué dice? No descuides el don, escuche bien ahí, no descuides el don que hay en ti. ¿Cuántos tienen dones aquí? Levanten las manos. Todos tenemos dones. Espero que no sea el de Don Juan. Porque muchos tienen el Don Juan conquistando tantas mujeres por allá. Eso no es don, eso es un espíritu diabólico. Amén. Entonces todos tenemos un don cuando recibimos del Espíritu Santo. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el regalo, el carisma, el charisma, el don que hay en ti, que te fue dado mediante ¿qué? ¿Mediante qué? Profecía ¿con la qué? Imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los pastores, de los encargados, de los que te ungieron para ser pastor. Amén. Porque nosotros no nos elegimos ni nos autonombramos pastores, hermanos. A mí me ungieron como 3, 4 obispos. Ya hasta decía, ¿por qué tanta ungidera? Sí. O sea, en una iglesia me ungieron 2 obispos. En la otra donde estábamos, ¿cuántos? 3. Como 5 pastores, hermanos. Entonces, nosotros no nos autonombramos o porque nos gustó. Porque ya estoy teniendo una iglesia, ya me voy a autonombrar pastor. No. Aquí Dios nos dio ese don, o ese regalo, o esa autoridad para ser pastores. Y aunque la gente lo quiera quitar, y aunque la gente no te reconozca, el de allá arriba sí te reconoce. El de allá arriba sabe que tú eres su pastor, que tú eres su hijo. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él te ha elegido para algo. Por eso estás aquí, aleluya. Ya para terminar, hermanos, las iglesias en Hebreos 6:1-12 también era para recibir el Espíritu Santo. Hebreos 8:14-17, Hechos 19:6 también es para estas 4 cosas que les he dicho. Pero aguas, ahí les va algún dato importante. Pero en cuanto para ungir con aceite, solamente lo pueden hacer los ministros. ¿Qué pasa ahora? Pero si pastor, yo ya ungí con aceite. A mí el pastor me dijo que ungiera mi casa, que ungiera mis... Bueno, pues ya lo hizo, no hay problema. No pasa nada porque no estaba el pastor para hacerlo. Pero en la iglesia, los que tienen derecho y autoridad para imponer las manos y ungirte con aceite son los ministros. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver Santiago 5:14 y digo que termino, pero no termino, porque estos temas son bien importantes, hermanos, para que usted los sepa. ¿Amén? Santiago 5:14, y ahí dice Santiago 5:14 que solamente los ministros son los que pueden ungir con aceite. Amén. Algo parece como algo contradictorio, ¿no? Pero tú puedes imponer las manos para sanidad. Tú puedes poner las manos para bendecir. ¿Sí o no? A lo mejor para que alguien reciba el Espíritu Santo a través de imponiéndole las manos. Pero para ungir solamente está para los ministros. 5:14. ¿Qué dice? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a la hermana que hace el aseo para que unja en aceite con él. ¿Así dice? ¿A quién tienes que llamar? ¿Y a qué se refieren los ancianos, hermano René? Líderes, pastores, ministros. Llamen a los que están encargados, a los ministros, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ¿qué? Ungiéndole con aceite en el nombre del
Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Vean todo lo que sucede cuando alguien impone las manos y llevando aceite a la mano y ungiendo a la persona, pero tiene que ser el ministro. Amén. Pero alguien puede decir, pero es que yo he ungido varias veces. No pasa nada, no pasa nada. Te vuelvo a repetir, porque no estaba el pastor, no estaba el que tenía que hacerlo en ese momento. Amén. Pero hoy, si es en la iglesia y está el pastor, entonces son los encargados de ungir, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero si no está y usted está solo en la casa, lo puede hacer. Porque tampoco estoy haciendo estricto para decir, no lo haga porque eso está mal y está usted en pecado. No, porque no está el hermano ahí. Entonces usted lo puede hacer, ¿sí o no? Amén. ¿Ya entendimos, iglesia del Señor? Entonces son 4 cosas. A ver, para ya terminar. La imposición de manos es ¿para qué? Para sanidad. Segundo, para bendecir. Tercero, para recibir el Espíritu Santo. Cuarto, para levantar ministros. Bendito sea el Señor. Póngase sobre sus pies y que esta enseñanza sea para su honra y para su gloria. Bendito sea el nombre.